Bienvenidos a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, en la hora del conocimiento universal, en la hora de la divina y maravillosa escritura telepática. Vamos a compartir un programa más en el cual aprenderemos sobre la maravillosa ciencia celestial. Siempre agradeciendo por sobre todas las cosas a la gran familia solar del infinito cosmos, a nuestro divino Padre Eterno, a nuestra divina Madre Universal Omega, al Hijo Primogénito Solar Cristo, que llevamos su divina herencia, la divina espiritualidad pensante, siendo su divino primogénito un divino Dios solar. Se rige por divinas leyes solares, pues representa la misma divina eternidad y es un divino representante de todos los soles que en su divino conjunto forman la Santísima Trinidad, cuyo divino jefe es nuestro divino Padre Jehová, y Jehová significa jefe supremo de la divina hora, y jefe significa Jesús en la divina fe, pues lo que es del Padre es también del Hijo. Jehová, jefe es divino de la suprema hora. Se hace lo que el divino libre albedrío de nuestro divino Padre Eterno Creador quiere que se haga, pues los monitos humanos nada saben, o mejor dicho, creen saberlo todo, y no saben nada. Basta ponerles una divina maleza por divino problema y se confunden todo. Y sin embargo, se hacen llamar Rey de la creación. Rey de las tinieblas se puede ser, cuando por soberbia propia no se sabe su propio origen. Todo aquel que quiera ser como el Divino Padre deberá ser primero pequeñito y humilde, pues así fue su divino principio eterno. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la lectura de uno de los hermosos divinos rollos telepáticos, el cual nos enseña sobre la Santísima Trinidad, el divino principio expansivo de toda verdad, cómo se creó el primer ser humano, la primera pareja, primer modelo de ángel, la caída de los ángeles Adán y Eva en el paraíso microscópico. Nos quedamos en el dibujo celeste, donde se ve pues una cantidad de soles rodeando un triángulo y todos unidos, también naves celestes, y viene la explicación. Continuación, nos dice el Alfa y Omega. Sí, hijito, así es, tal como lo leo en tu divina mente, este dibujo celeste explica lo que es la Santísima Trinidad en la evolución humana. Lógico, porque imagínense, hermanos, la Santísima Trinidad está en todo lugar. Está en un microbio, está en una bacteria, está en un virus, está en la materia, está en los cielos, en el tiempo, en la geometría, en todo. Lo que el ser humano posee, también lo posee el infinito universo expansivo pensante. Lectura. En la evolución humana, el conjunto de soles del infinito representa el conocimiento en Santísima Trinidad expansiva. El conjunto de soles del infinito representa el conocimiento en Santísima Trinidad expansiva. El Divino Padre es el 1 y siguiendo el 2 es también el 1. El Espíritu Santo es el mismo conocimiento de cada espíritu. Es lo que se ha ganado con el sudor de frente, es el sacrificio individual de cada criatura pensante. La Santísima Trinidad posee su número galáctico. En la divina creación, pues no existe creación alguna que no haya salido del número 2. Y no hay creación alguna que no tenga número. Todo es creado en base a las matemáticas divinas. Es como un plan divino, sin excepción alguna, posee cálculo. La Santísima Trinidad
constituye el único destino viviente del cual han salido todos los mundos, del universo expansivo pensante. Todo mundo del infinito espacio es naturaleza, es universo materializado con microscópicas criaturas vivientes. Y estas microscópicas criaturas poseen a la vez su propia microscópica Santísima Trinidad. Para la naturaleza, tierra. El número de la Santísima Trinidad es el 318. Ella corresponde a todo un historial humano frente a toda revelación. En el dibujo celeste se explican muchas cosas. El divino triángulo celeste. El triángulo celeste significa que todo Padre Solar posee tiempo celeste y que este tiempo es irreversible, es inmutable, es eterno. Cada segundo celeste significa que en la Tierra han transcurrido un ciclo. La razón de ellos está en la expresión magnética emanada de los soles. Esta expansión sigue su propia evolución, sigue su propio impulso inicial que se llevó a efecto en los soles alfa y omega. Cuando la Tierra era una microscópica chispita eléctrica, los colores que rodean a los soles son fluidos pensantes. Los fluidos están en la misma individualidad de toda criatura, pues es divino producto de ellos. He aquí el origen de cada determinación humana. Con pensamiento humano, posee color. Cada color emanado de la mente es un futuro mundo de color. Recuerdo, hermanos, cuando nos habla de los colores en otros divinos rollos telepáticos, nos dice el alfa y omega, que la criatura, el espíritu, no solamente recibe energía, sino también transmite. No solamente recepciona, sino también transmite. El espíritu está rodeado de 318 colores. 318 colores. Esto está divinamente subordinado a al divino equilibrio mental de los espíritus. Al divino equilibrio mental. Y a la vez está subordinado al movimiento de rotación y traslación del planeta Tierra. Así como hay movimientos en la naturaleza y, por ejemplo, los terremotos, maremotos, cuando se suceden, ¿acaso no perdéis el control mental? Nos dice nuestro divino creador. Hablando de los colores, también nos dice el divino Padre Eterno en los divinos rollos telepáticos de la siguiente forma. Los colores son fluidos de cada criatura. El aura son fluidos magnéticos de colores. En el aura humana están todas las sensaciones hechas ley física. En el aura humana está un poder que duerme. En el aura humana está un poder que duerme. Y nos dice el alfa y el omega. Es un microscópico verbo en divina expansión. Lectura. Cada color emanado de la mente es un futuro mundo de color, que naciendo en forma de idea invisible, se materializa en colores y en colosales mundos. Allá en las lejanas galaxias, desde el momento que nace una criatura, empieza a salir de ella. Desde el momento en que nace una criatura, empieza a salir de ella una infinita estela o nebulosa de ideas. Nebulosa de ideas. Las primeras ideas que corresponden al estado infante de toda criatura son de color blanco. Este color simboliza la inocencia filosófica de la criatura, pues nada sabe aún de lo bueno o lo malo, vive la vida contemplativa, la misma vida de los ángeles en el reino de los cielos. Poder mantener esa pureza durante la prueba de la vida es la suprema prueba de todo espíritu. La pureza, ¿no? Sin esta pureza es imposible que entre el espíritu en el reino de los cielos, pues toda filosofía aprendida en la lejana y pasajera vida humana es enjuiciada.
Es por eso que ningún rico entra al reino de los cielos, pues esa filosofía corrompería la pureza espiritual de los ángeles. Ellos desconocen tal filosofía, ellos viven el comunismo universal. Cuando nos dice, por ejemplo, hermanos, sobre los ricos, el Divino Padre Eterno nos enseña en los divinos rollos telepáticos, se puede ser rico de infinitas formas, dice. Siempre que esa riqueza haya sido con honestidad y no haya sido con la explotación del hombre por el hombre, con injusticia. Pues todo rico se aleja de mí, de tu divina luz, dice el Padre Eterno. Y nos dice el Alfa y Omega, va a mundos donde vivirá un eterno aburrimiento. Allí sus criaturas son verdaderos representantes del maldito interés. Lectura. Nos dice el Alfa y la Omega. Es así que en el reino de los cielos toda filosofía aprendida es pasajera. La vida humana es enjuiciada y por eso que ningún rico entra al reino de los cielos. Pues esa filosofía corrompería la pureza espiritual de los ángeles. Ellos desconocen tal filosofía. Ellos viven el comunismo universal, pues mi filosofía amorosa común es común a todos. Ellos viven el comunismo amoroso, con filosofía de niños. Es por eso que fue escrito, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es la filosofía que reina en la eternidad. Ninguna otra filosofía entra al reino de los cielos. Escrito fue, la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Significa que toda filosofía terrestre que no haya tomado en cuenta al Cordero de Dios perecerá. Pasará al olvido, como ya han pasado tantas. En el divino dibujo se ven unas líneas negras punteadas. Ellas simbolizan el magnetismo de la vida. Las líneas punteadas simbolizan el magnetismo de la vida. Ella es el alfa y la omega de todo lo que piensa y respira. Este magnetismo está en todo el universo. Este magnetismo está en todo el universo. Es expansivo junto con toda la creación. En el dibujo se ven que las líneas magnéticas inciden sobre una zona amarilla. Esta zona amarilla representa una divina virtud del conocimiento. Recordemos, hermanos, que las divinas virtudes, nos dice nuestro divino Padre Eterno, toda divina virtud es un foco de electricidad que hace madurar el espíritu y la materia. El espíritu y la materia son dos formas de sentimiento, son dos formas de sentir. Y cada uno, hermanos, con su respectiva herencia en el futuro, ¿no? Nos dice el Divino Padre Eterno, en cuanto se refiere a las virtudes, sobre este tema fascinante. Toda virtud es un divino foco de electricidad que transforma tanto la materia como el espíritu. Son dos formas de sentir, dos formas de sentimiento, pero con un mismo destino, llegar a ser una divina Trinidad. Lectura. Nos dice el Alfa y Omega. En esta zona amarilla representa una divina virtud del conocimiento. Está infinitamente numerada, en un número tal que escapa al cálculo humano. Puede adelantarse, hijito, que toda virtud aumentada es como un rubí, siendo microscópica, brilla en el reino de los cielos, en una magnitud tal que eclipsa a los colosales soles. Su belleza paraliza el corazón humano. Esta divina virtud posee todos los colores que poseen los soles alfa y omega. Y son
fluidos, vivientes, que poseen su propia Santísima Trinidad, sus tiempos propios, sus espacios y sus filosofías propias. Más aún, en ellos hay universos y sistemas solares, pues lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo del macrocosmos es igual. Lo del macrocosmos es igual a lo del microcosmos. Tanto arriba como abajo existe el infinito. Esto significa que la materia es momentánea, dura, mientras se desarrolla y se expande su propia semilla o divina chispita solar, retornando todo al punto de origen. Al punto de origen, que para la Tierra son los soles alfa y omega. Este remoto y este retorno a la divina televisión solar es la divina televisión solar, llamada también en el reino de los cielos como la televisión universal. Así nos dice el Divino Padre Eterno. Esta divina televisión comprende todas las dimensiones vividas por la criatura. Todo cuanto ha salido de manos del Divino Padre Jehová, allí queda eternamente registrado. Esta televisión divina ha servido y sirve de inagotable fuente de inspiración para los espíritus, para cada uno de los espíritus que piden infinitas pruebas de vida. Grandes revoluciones y resoluciones han surgido frente a estas colosales pantallas. Los llamados genios son aquellos espíritus que han pasado eternidades observando esta televisión, viendo los adelantos e inventos llevados a cabo en otros mundos. Es por eso que, por ejemplo, hermanos, la mayoría de nuestros hermanos que realizan inventos manifiestan pues haber sido inspirados en sueños o en el campo astral, ¿no? Son pedidos hechos por el espíritu. Lectura. Viéndose los adelantos e inventos llevados a cabo en otros mundos, he aquí la principal causa de toda inspiración, y de ellos ha surgido la idea de ir a tal o cual mundo como sabios, aportando su granito de arena en el progreso del planeta. Así, hermanos, han venido muchas civilizaciones para hacer avanzar a los hijos en el planeta Tierra. Estuvieron, por ejemplo, los llamados atlantes, estuvieron los faraones, los venidos del planeta amarillo que hicieron las pampas de Nazca, las piedras de Ica, la era de antidiluviana, ¿no? Seres que venían en naves celestes, porque era un tiempo de, si se quiere, donde los cielos estaban abiertos. Y ahí se veía un tráfico enorme de naves, como también mundos remotísimos visitaban la Tierra. Una era que se llamaba pues la era de los cielos abiertos. Lectura. El dibujo de la izquierda simboliza el tronco galáctico, significa todos los por qué en la creación de la Tierra. Significa el origen cósmico de la Tierra. Se pueden ver en el tronco las fibras mentales de la espiritualidad solar y material. Son las mismas que poseen las naves plateadas. Ellas son divinas alianzas de divinos querubines y que han pedido materialización junto con reencarnación. Ha pedido nacer de nuevo, pues con ello se acercan en perfección hacia mí, nos dice el divino creador. Para poder, hermanos, avanzar, como nos dicen los divinos rollos telepáticos, para alcanzar la eternidad hay que perfeccionarse y hay que adquirir mayor conocimiento. Nos dice nuestro Divino Padre Eterno en su maravillosa escritura telepática que para pasar de la imperfección a la perfección necesitamos mérito espiritual.
Y a medida que el espíritu va naciendo de nuevo, va tomando nuevas geometrías, va experimentando nuevas sensaciones y va avanzando. Porque toda criaturita humana debe conformarse con avanzar, con progresar, pasando de mundo en mundo, de reencarnación en reencarnación, ¿no? Consistía pues en la prueba del ser humano, ¿no? Y recordemos también que nos dice nuestro Divino Padre Eterno que toda criatura es probada, desde lo más pequeñito a lo colosal. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Soles, galaxias, cosmos, universos, ¿no? Nos dice el Divino Padre Eterno, las mismas que poseen las naves plateadas, las fibras mentales de la espiritualidad solar. Ellas son divinas alianzas de divinos querubines, que han pedido materialización, junto con reencarnación. Han pedido nacer de nuevo, pues con ello se acercan en perfección hacia mí. En el dibujo de la derecha está representado el divino origen de la primera criatura, es decir, un espíritu ángel. Esta criatura pudo haber sido Adán, pues en mi divina creación no existe limitación en nada. Hubieron infinitos Adanes como infinitas Evas. Aquí, hermanos, rompe todo el límite mental que las religiones habían hablado sobre ello, ¿no? Sobre Adán y Eva, que son los únicos, y no es así. Ahora nos enseña el Divino Padre Eterno que nadie es único. Y nos dice nuestro Divino Creador, así como Adán, hubieron infinitos Adanes, como infinitas Evas. Y aún están naciendo, pues en todo instante de tiempo se repite el divino proceso. Están naciendo nuevos planetas tierras, como era de antes de la actual Tierra. Es tan infinita mi creación que la llamada fantasía se convierte en realidad. Hasta la llamada fantasía se convierte en realidad. Esta realidad son los colosales mundos, que llevan en sus propias evoluciones la misma filosofía que contenía una idea mental. Pues basta pensar en algo y ese algo viaja a lejanas galaxias. Viaja en medio de colosales soles como jamás verán ojos humanos. A medida que la microscópica idea avanza por el cosmos, los grandes soles se hacen a un lado, cediéndoles el paso. Es por eso que fue escrito: los humildes son los primeros en el reino de los cielos. Quien no haya sido humilde no entra al reino de los cielos. Y recordemos, hermanos, sobre el concepto de humildad que nos da el Divino Creador. Mientras más humilde se es, mayor se es. Mayor poder creador tiene la criatura en el universo. El universo, la naturaleza, están subordinados a él. Ciertamente que aquel que tenga el concurso de la naturaleza es grande, después del Divino Padre Eterno. Y nos dice el Alfa y Omega, los fluidos solares de los padres solares hacen que tengan una comunicación con los números vivientes por medio de la telepatía, con los elementos del universo. Y es por ello, hermanos, que la materia que nosotros vemos, que es muy distinto a la molécula viviente, al número viviente, ellos se comunican mediante la telepatía, están unidos por infinitas líneas magnéticas al todo sobre el todo, y lo cual nos dice el divino Alfa y Omega que no tiene límites. Absolutamente no hay límites en la creación de nuestro Divino Padre Eterno. Lectura: quien no ha sido humilde no entra al reino de los cielos. Y la humildad, hermanos, es la esencia de nuestro Divino Padre Eterno. La verdadera humildad sirve a un solo Dios, a un solo Señor. No se divide por las entretenciones del mundo
O se tiene una humildad indestructible o no se tiene, se siente y se vive por dentro. En la verdadera humildad no se divide por las entretenciones del mundo, no necesita de adoración material. ¿Se tiene una humildad indestructible o no se tiene? ¿Se es o no se es? El humilde busca al divino creador en divino silencio. Y toda divina humildad brilla como un sol. Todas las divinas virtudes brillan ante el divino Padre Eterno y todas quieren la divina humildad. Todas quieren llegar a nuestro divino creador. El humilde, hermanos, no se rodea de lujos, no se falsea a sí mismo. Él ya pasó por aquellos que están buscando el deslumbramiento. Aquí, hermanos, no se trata de, como muchos en la tierra, de figurar, de darse importancia. No, hermanos. Aquí se trata de cultivar lo que nos enseñó el Divino Padre Eterno al enviar a su Hijo. Una perfección de la humildad. Y recuerdo cuando el Divino Padre Eterno nos dice: cada criaturita moldea su propia morada de acuerdo a las inclinaciones que tuvo en la vida. Si predomina el amor, vamos a mundos angelicales. Si predomina la alegría, vamos a mundos de alegría. Si predomina la pasión, vamos a mundos de pasión. Si predomina el orgullo, vamos a mundos de orgullosos. Si predomina el engaño, vamos a mundos de engañadores. Si predominó la ociosidad, vamos a mundos perezosos. Si predominó en el ser humano la maleza llamada nobleza, van a mundos de siervos. Si predominó el trabajo, podéis elegir un mundo. Y si predominó la humildad, podéis entrar al reino de los cielos. Si predominó lo religioso, vais a mundos de falsos profetas. Si predominó lo que es la inmoralidad, van a mundos de moral corrompida. Lectura. Está escrito: los humildes son los primeros. En el reino de los cielos, quien no haya sido humilde, no entra en el reino de los cielos, pues su propia filosofía es contraria a toda vibración emanada de la luz. Emanada de la luz. Esto me recuerda a la explicación que da el Divino Padre Eterno con respecto al origen de la luz física. Y también al cerebro humano, por ejemplo, nos dice: el cerebro humano representa el magnetismo sustentador de la electricidad física de vuestros cuerpos. Es una forma de luz, entre otras infinitas formas de luz. Y los cerebros no fueron iguales en sus características, pues libre albedrío tiene el espíritu. Y no fueron iguales en su constitución. También recuerdo cuando nos dice, por ejemplo, divino principio de la luz física. ¿Cómo nace la luz de un mundo? ¿Cómo nace la luz de un mundo? El divino principio, todo principio salió de los soles alfa y omega, principio y fin. La luz es viviente, es solar, y su filosofía es brillar y complacer a todo sentir. Es expansiva, es jerárquica. La luz, nos dice el divino creador, en forma sencilla, clara su explicación. La luz es producto de bujías. Es producto de bujías. La luz. Y esto representa, hermanos, la divina luz a jerarquías. También hay jerarquías en la luz. Y hacen alianza con los elementos de la naturaleza, como la densidad, el aire, la simetría, la rotación, la traslación. Existe la jerarquía de los cielos. También en la ley de los cielos, nos dice el Divino Padre Eterno, la luz de la tierra salió de 3 querubines, cada uno es largo, ancho y alto. La luz está compuesta por infinitos querubines, que del porte de una molécula hay trillones de divinos querubines.
La luz también fue oscura, nació de la oscuridad y fue madurando. La divina luz conoce, conoció y conoce a las criaturas del planeta Tierra. Es la primera geometría, el primer nacimiento de los seres humanos. La luz también salió de una luz oscura y fue madurando. Hizo alianzas con los querubines de la visión, con los querubines de la visión. Y también representa las alianzas que se han hecho cuando el espíritu viene a la Tierra, con el número, con la molécula, con la geometría, con el tiempo, con el espacio, con absolutamente todo. Nos dice el Alfa y Omega, lectura. Fue escrito: los humildes son los primeros en el reino de los cielos. Quien no haya sido humilde no entra al reino de los cielos, pues su propia filosofía es contraria a toda vibración emanada de la luz. Ella está más en armonía con las tinieblas galácticas. A esta clase de ideas los colosales soles no le ceden el paso, y el más pavoroso miedo se apodera del espíritu de la idea. Toda idea es pesada en las divinas balanzas solares, como fuego, y como fueron pesadas las ideas primeras de todos los Adanes y de todas las Evas, pues cada idea emanada en todo espíritu que ha sido creado trae consigo nuevos destinos, nuevas humanidades. Este fue el resultado que dio por causa al planeta Tierra. Al desobedecer, Adán y Eva fueron y crearon una filosofía de desobediencia que brotó desde el mismo paraíso terrenal. Esto me recuerda una explicación que da el Divino Padre Eterno cuando nos dice: la desobediencia tiene sus leyes como también la divina luz de toda verdad. Lectura. Crearon una filosofía de desobediencia que brotó desde el mismo paraíso terrenal donde estas criaturas vivían en tiempo celeste. Esto significa que la Tierra estaba destinada desde sus propios orígenes a ser un eterno paraíso. No se debe culpar a los primeros padres con la crítica humana. La sabiduría humana ha cometido peores pecados, que están dando lugar al nacimiento de peores infiernos que la misma Tierra. Además, la Tierra está llegando al término de su prueba de vida. Se acerca el divino juicio final, y con ello se limpian de todo pecado Adán y Eva, pues nada es eterno, sino el Padre. Todos tienen un principio de arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es una divina virtud, donde todo espíritu que violó la ley le queda el arrepentimiento, donde da paso a la humildad y a la honradez. No existe virtud que no sea el arrepentimiento, que hace que todo pecador sea limpiado de sus faltas. Los primeros padres, lectura, también lo tuvieron junto con el resto de las demás virtudes vivientes. La humanidad ha heredado el arrepentimiento de sus primeros padres. Todo arrepentimiento es una puerta que hace que todo espíritu se rectifique, dando paso a la humildad y a la honradez. Es la única oportunidad que tiene todo pecador. Ninguna virtud que no sea el arrepentimiento le limpia de todo pecado. Qué curioso, hermanos. Una vez más nos sucede que nos anticipamos a lo que íbamos a dar lectura, y ahí está, ¿no? Es que todo está controlado por el Divino Padre Eterno, y cada uno de nosotros puede también expandir su conocimiento, su aprendizaje, que representa pues la sal de la vida. La Santísima Trinidad es la pureza del conocimiento. Y todos tienen Santísima Trinidad. Y todos nosotros, hermanos, hemos pedido hacer avanzar nuestra Santísima Trinidad. Y para ello, nuestro Divino Padre Eterno nos pone pruebas. Gracias a las pruebas que nosotros le hemos pedido, porque no impone nuestro Creador,
podemos cada uno de nosotros liberarnos de tanta maldad, tanta desidia, tanta negatividad. Y justamente, hermanos, las pruebas que vienen son adecuadas para la purificación del espíritu. Por ello que cuando vino Moisés en aquel tiempo, los seres humanos, viendo la luz, empezaban a purificarse, sacar todo lo que estaba pues como imperfección cargando el espíritu, se iban liberando. Vino Cristo y hizo lo mismo. Ahora viene la doctrina del Cordero de Dios, o divina revelación alfa y omega. También empieza a purificar a la humanidad. Y la humanidad muchas veces, hermanos, no lo comprende, no lo entiende, a pesar que pidió esta psicología de la divina revelación. Y da oportunidad a todos para arrepentirse, cambiar y mejorar. Porque gracias a ello, hermanos, en el pasado se avanzó un poquito más en lo espiritual. Pero aún así todavía seguimos en muchas sensaciones primitivas que arrastramos del pasado. Es por ello, hermanos, que muchos espíritus piden al divino creador venir a la tierra y dar sus conocimientos para hacer avanzar a la humanidad. Allí se les conoce como maestros, sabios, avatares, ¿no? Y muchos, realmente, hermanos, dan doctrinas que representan a padres solares de menor jerarquía. Por ejemplo, también hay menores que los padres solares. Son los llamados pues ángeles, o también seres espirituales que demostraron muchas virtudes, pero que están en una escala un poquito mayor. Y ellos tratan de hacer avanzar a las humanidades, tratan de darle perfección. Pero recuerden que la divina doctrina del Cordero de Dios es universal. Es universal. Lo abarca todo. Hay profetas del micro, como los conocemos, Jeremías, Sofonías, Isaías, ¿no? Pero los profetas del macro es Cristo, el Hijo de Dios, el rector del universo. El que juzgará, porque el Divino Padre Eterno le da esa misión. Cuando nos dice en el Evangelio, por ejemplo, Cristo y el poder de resucitar a los muertos. En la enseñanza dice: el Hijo de Dios no hace nada por su propia cuenta. Todo lo que ve hacer a su divino Padre Eterno, Él lo hará. Porque vuestro Padre Eterno ama a su Hijo y le enseñará cosas grandiosas que dejarán atónitos a los hombres. Porque vuestro Padre Eterno ama a su Hijo. Porque así como el Padre Eterno resucita a los muertos, le ha dado también al Hijo del Hombre ese poder de resucitar a quien desee. Porque así como honran al Padre, honren al Hijo, y aquel que honra al Hijo, honra también al Divino Padre. De verdad os digo que todo aquel que escucha y lo practica las palabras de nuestro Creador, del Hijo de Dios, hermanos, no necesita de juicio. Vive en vida eterna, porque ha pasado de las tinieblas a la luz. En la hora estamos, dice el Divino Padre Eterno. La hora ha llegado en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y habrán pasado de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Porque ha hecho del Hijo del Hombre un juez. Porque es Hijo del Hombre. No se asombren cuando los hombres resuciten, los que están en los sepulcros, los impíos para su condenación y los justos para su salvación. Porque el Hijo de Dios no se declara en sí mismo, no necesita, mas otro declara por él, Juan el Bautista. Y le dice a Cristo: vosotros fariseos escudriñan mis escrituras en busca de la eternidad. En búsqueda de la eternidad. Y las Sagradas Escrituras hablan de mí.
Y como tal, ustedes no creen en mí, por lo tanto no tienen la eternidad. El Hijo de Dios, hermanos, tiene infinitas formas de dirigirse al mundo, infinitas formas de enseñar. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno: el arrepentimiento y la humildad son de la divina filosofía del Cordero de Dios. Esto me recuerda cuando el Divino Padre Eterno nos dice, por ejemplo, hermanos, toda pureza espiritual está subordinado a la antigüedad de cada uno. Toda pureza espiritual está subordinado a la propia pureza solar de cada uno. Está divinamente protegido cada criaturita por su divino corderito de la divina inocencia espiritual, cuya filosofía es la eterna alegría de un niño galáctico. La eterna alegría de un niño galáctico, que no se cansa en recorrer mundos, galaxias y soles. Y recordemos que el divino corderito viene y encabeza la gloria del divino Padre Eterno. Esto también se explica, por ejemplo, cuando nos dice la filosofía del corderito. Es la dulzura y la sencillez y la serenidad. El corderito es, nos dice el divino creador, el que encabeza la gloria del divino Padre Eterno. No busca multitudes por su humildad misma, no gusta de multitudes. Sabe que tarde o temprano los tiranos pierden. También recuerdo cuando nos dice el divino Padre Eterno, por ejemplo, que toda divina virtud está compuesto por querubines, son los querubines de las virtudes. Y dentro de ellas está, hermanos, por ejemplo, la moral. La moral también está compuesto por querubines, son querubines de la moral. Y a mayor moral, mayor es la jerarquía de sus querubines. Qué bonito. Y dentro de ellos está una de las más altas jerarquías, que es la humildad, cuyo símbolo es el divino Cordero de Dios. Todos, hermanos, utilizarán como símbolo de arrepentimiento el corderito de plata. Son símbolos salidos del divino libre albedrío de Dios, que no se confunda. Y si sale del divino Padre Eterno, todos deberían llevarlo como símbolo de arrepentimiento, porque llevarlo con la psicología de un niño, realmente, hermanos, era una prueba tremenda para el ser humano. El triunfo del Cordero de Dios sobre el capitalismo, el imperialismo, sobre las armas, sobre las guerras, toda filosofía extraña que no respetó las leyes del divino Padre Eterno, de raíz serán arrancadas. Por ello nos dice el divino Padre Eterno, en forma sencilla: lo mundano representa el mundo y sus costumbres. Lo efímero, lo relativo, lo pasajero. Dentro de lo efímero está el materialismo, es la ilusión de la vida, porque no se puede servir a dos señores, porque pierde y confunde a la criatura. Y nos dice nuestro divino creador, al confundir a la criatura, es el no ser. También representa que o bien se sirve a Dios o al materialismo. No puede haber sinceridad dividida. Falsos profetas de mi palabra entre la duda y la división. Así nos dice el divino Padre Eterno, el divino Alfa y Omega. Entonces, sacamos nuestras conclusiones de cómo el ser humano, por ejemplo, entiende sobre lo mundano. Hablábamos de lo ilusorio, de lo pasajero, de lo efímero, de todo lo que dura hasta la sepultura del cuerpo físico. Y todo dolor o división causada en mi rebaño, en las llamadas clases sociales. Todo lo que está en contraposición de mis divinos mandamientos es lo mundano.
son todo culto material, aferrados a lo material, toda doctrina que no me tome en cuenta. Los llamados imperios, las malditas realezas, las cuales su característica es la desigualdad, extrañas filosofías, toda ciencia oculta, todo pensamiento oculto, las políticas, todos partidos políticos son el de lo mundano, las religiones, las sectas, todo árbol que no plantó el divino Padre Eterno. Hermanos, en una palabra, lo mundano es el mundo con sus ideas y costumbres que serán sacadas de raíz del planeta Tierra. Ahora, hermanos, nos encontramos en prueba, y lo cual pues consideramos que cada uno tenía que sujetarse a la espiritualidad divina. El Evangelio, debemos sujetarnos, por ejemplo, a la divina revelación, y de esa manera poder expandir por el mundo, porque hay infinitas formas de difusión, no se limita a una. Y a medida que vamos avanzando, a medida que vamos perfeccionándonos, se van abriendo esas puertas. Y llegará el momento, hermanos, que los seres humanos comprendan, entiendan, que venimos a la tierra no solamente para hablar y decir en forma teórica, sino ponerlo en práctica. Hablamos de las virtudes, pero realmente el ser humano hace todo lo contrario. Es como la bestia capitalista, ¿no? Habla de los derechos humanos y es el primero en invadir naciones. Muchos, por ejemplo, hablan de derechos humanos y todavía tienen esclavos, lo que se llama servidumbre, ¿no? Y sin embargo hablan de los derechos humanos. Entonces muchos hermanos todavía no comprenden que el ejemplo de perfección lo dio Cristo. Hablaba, orientaba y lo practicaba. Y el Hijo de Dios dijo en el pasado de la tierra: todo aquel que cree en mí, escucha mi mensaje, hará lo que yo hago, y muchas cosas mayores. Y muchas cosas mayores. Pero ¿qué sucede, hermanos? El ser humano, cuando en el planeta Tierra es probado, o bien triunfa o bien fracasa. Actualmente, por ejemplo, los gobernantes del mundo, como dice el Evangelio, se creen dueños de las naciones y los poderosos golpean con maldad. Pero si vosotros quieres ser los primeros, sean siervos de sus hermanos. Si quieren ser los más grandes, sean servidores de sus hermanos. Porque así lo hizo Cristo. Porque no vino para ser servido, sino para servir. Y no solamente eso, sino para dar la vida para la salvación del mundo. No hay cosa más amorosa, hermanos, que el amor de Cristo que nos enseñó en el pasado de la tierra y dio hasta la última gota de sangre por la humanidad. Recuerdo una frase muy bonita que dice el Evangelio: hizo suyo nuestras imperfecciones. ¿Quién podría tener tanto amor que, hermanos, hizo suyo nuestras imperfecciones y cargó con nuestras enfermedades? Recuerdo también cuando se encuentra con un paralítico y le dice: ya está sano, porque le había curado. En la piscina de Betesda, en la puerta de la oveja, dice, ¿no? Y se encuentran luego y le dice Cristo: ya está sano, sí. Gracias, maestro. Y Cristo le dice: no vuelvas a pecar, porque esto te sucederá y cosas peores. Por ello, hermanos, cada uno en el planeta Tierra vino para poder liberarse de tanta imperfección, y para ello son las pruebas. Gracias a las pruebas podemos desprendernos de tantas cosas negativas, sensaciones negativas que carga el espíritu. Y esto es muy común. Por ello que el diamante, para que sea hermoso, tiene que pulirse, tiene que friccionarse.
El oro, para que sea puro, tiene que someterse al fuego. El hierro tiene que pasarse a la fragua para que pueda ser útil. Al principio no lo comprendería, pero justamente, hermanos, el ser humano, para poder liberarse de tanta imperfección, tiene que ser sometido a prueba. Y las pruebas, hermanos, son pasajeras. En un mundo donde todo es ilusión, en un mundo donde tiene una prueba, y toda prueba tiene su término, dando paso a la humildad y a la moderación, a la honradez. Entonces, hermanos, tomemos las circunstancias que nos pasan como parte de un aprendizaje y a la vez, muchas veces, hermanos, oportunidades para trascender, oportunidades para mejorar y buscar agudizar nuestros sentidos para poder armonizar mejor a la humanidad, porque tarde o temprano prevalece la verdad. Al final, hermanos, todo se verá en la televisión solar. Y allí, hermanos de la prueba de la vida, el esfuerzo mental que hicimos cada uno de nosotros por servir al divino creador, defender su divina ciencia por sobre todas las cosas, nuestro divino creador también lo defiende a la criatura. Porque es más digno seguir a lo que es eterno y no a lo de los hombres. Lo de los hombres, hermanos, están en pruebas, relativo, es pasajero, pero lo de Dios es eterno. Pueden ser espíritus sobresalientes, por ejemplo, haber cultivado muchas virtudes, pero nada más. No por ello, hermanos, por ejemplo, como en el mundo de las religiones, ¿no? Rosa de Lima cultivó virtudes maravillosas, ya, lo ponen como santo, lo beatifican, lo canonizan, o San Agustín, o uno y otro. Eso no le agrada al divino creador. Tengan cuidado, hermanos, de defender a seres que tienen un juicio pendiente. Todos vamos a ser evaluados, todos vamos a ser juzgados. Por ello que el agradecimiento pleno y, si se quiere, la honra, la gloria es para Dios, nuestro Padre eterno. Y todos aquellos que engrandecen a hombres, muchas veces, hermanos, se cargan con las faltas que ellos cometieron. Porque aquí en la tierra todos seremos juzgados. Y allí, hermanos, derramamos lágrimas, porque no supimos diferenciar lo divino con lo humano, lo trascendental y lo pequeñito, lo efímero. Y el ser humano, hermanos, se avergüenza cuando muchas veces otros hombres le dan preferencia a él que a Dios. Lo engrandecen más a un hombre que a Dios. Esto no se debe hacer. Y ya lo advierte nuestro divino Padre eterno. Gracias, hermanos, por compartir, gracias por escucharnos. Nos vemos en nuestro próximo programa a través de nuestros perfiles y en la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega, sede Huancayo. Gracias, hermanos, paz profunda, el amor de Dios en vuestros hogares.